Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava, esta charla, donde tenemos los invitados que trabajan por la región, los que trabajan por la gente y los que tienen claro qué es una gestión pública, ¿no? Hoy tenemos un gran representante del Tolima, líder desde muy joven, de su gente, de su población, y está hoy para tomarnos un vino, para que tengamos un diálogo bien chévere y con todos ustedes que siempre nos ven este programa La Cava. Ángel María Gaitán Pulido, bienvenido a La Cava. Luis Fernando. Saludo. Un saludo especial y la verdad muchas gracias, muy complacido de poder estar con usted en este importante programa que no solamente ven los ibaguereños, sino muchos tolimenses, y que ojalá algún día podamos hacer que esto se convierta en un canal regional, que lo vea el Tolima y lo vea Colombia, para hablar de los temas exactamente que abordarse en este tipo de programas. Muchas gracias. Y usted figura a nivel nacional y también este programa va a nivel nacional, porque ya desde el Tolima estamos produciendo televisión para todo el país. Le cuento rapidito, pero bueno, primero brindemos, porque esto se nos calienta, empieza, vea, esto de acá, un vino, lo pruebo y me cuento yo. Para todos ustedes estamos brindando, don José Cornelio. Uy, está para mojar la palabra. Muy delicioso. Muy rico su vino, Fernando. Eso está bien. Entonces le contaba que rapidísimamente, para la final nacional de la Liga de Fútbol del Tolima, jugó Tolima y Cali, como lo sabemos todos, y la producción técnica general de ESPN lo hicieron todos lo hicimos un grupo de tolimenses y ibaguereños desde acá. Y ESPN lo único que trajo fue a sus talentos, sus productores, y toda esa señal internacional salió desde acá, desde Ibagué. Bueno, y qué mejor que haya salido desde acá, hermanos de los que hacen periodismo y ejercen con responsabilidad y proyección. Y todo esto de la producción, y ya estamos también compartiendo este programa a nivel nacional y rescatando las regiones. Bueno, Ángel María, el nombre Ángel María, así se llamaba mi abuelo, usted lo conoció, Ángel María Polo, ¿no? Pues de pronto no lo distinguí. Pero sí lo escuché, por supuesto. Además, porque pues mi abuelo también se llamaba Ángel María. Sí. Y entonces, pues hay mucha similitud, por lo menos en los nombres. Claro, Ángel María, sí. Entonces yo creo que eso es un buen comienzo de esta buena charla. Pues claro, así es. Bueno, Ángel María Gaitán, papá, ¿cómo era? ¿Era muy rígido allá en el Líbano? Sí, claro. Uy, la cara, sí. Claro, mire, usted sabe que nuestros mayores, personas que hoy no se parecen ni siquiera nada en la palabra a la política, porque la palabra de nuestros mayores valía por eso, por la palabra, sí, y por el carácter y la rigurosidad con que actuaban nuestros mayores. Un campesino, cafetero, del norte del Tolima, del Líbano, pero que con su poco estudio formó una familia y formó principios y valores en sus hijos. Ese fue mi papá, pero de mano fuerte, de mano dura. Y por eso yo creo que... Formó temperamento, formó carácter. Total, yo creo que eso pues no se le olvida a uno. Lo que uno aprende de su formación, de la casa, de sus padres, de la niñez, es lo que le queda como el legado para toda la vida. ¿Cuántos eran? Hijos, hermanos. No, pues hermanos no éramos sino 11 no más. No más. Que eran familias muy numerosas. Sí, claro. Ellos decían que cada hijo venía con su arepa bajo el brazo. Sí. Entonces, por eso, hoy nos preocupa ya pensar en que una familia tenga siquiera 5 o 6 hijos. Porque es esa... Ellos no, con ellos el tema era distinto, porque era gente de trabajo y que sabía que la familia debía ser numerosa, sobre todo las familias campesinas, porque debían y tenían que ayudar a las labores del campo. Claro, ¿y la mamá? No, yo fui huérfano desde muy joven. ¿Desde muy joven? Mi mamá murió cuando yo tenía escasos 6 años. Ay. Entonces, mi mamá fue tal vez la hermana mayor, que ella tenía unos 14 años cuando mi madre falleció y fue la que le tocó hacer las veces de mamá, al igual que la hermana menor después de que la hermana mayor se fue de la casa, y entonces eso significa que ese papel de mamá lo ejercimos o lo ejerció la hermana mayor, y nosotros también pues nos tocó también recibir de ella lo que fue la disciplina y parte de la formación
en nuestra niñez. ¿Cómo se llama? Luz Marina Gaitán, Sí. pues ella ya también una persona mayor. Sí. Y por supuesto que fue quien sacrificó parte de... Eso le iba a decir yo. En esas épocas, a ellos les tocaba, en unas familias tan numerosas, campesinas, pues quienes, en el caso, como nos pasó a nosotros, del fallecimiento de mi señora madre, pues le tocó a ella emprender el papel de mamá y de sacrificar la posibilidad de prepararse y formarse académicamente. Prácticamente renunció, ya estaba haciendo tal vez cuarto, quinto bachillerato en ese entonces, y por dedicarse a la crianza de casi 9 hermanos más, Wow. porque hay uno mayor de ella y hay para abajo todos menores. Entonces no fue nada fácil para ella, pero bueno, nosotros tenemos que hoy y siempre pues no solamente reconocer, sino sentirnos orgullosos del papel de la familia y de quienes también hicieron por uno muchas cosas, y el poder uno estar aquí hoy, gracias a Dios, Sí. que nos da la vida y la salud, pues lo mínimo que podemos hacer es recordar esos buenos gestos de quienes se sacrificaron también por nosotros para que otros avanzáramos, pudiéramos estudiar y pudiéramos obtener otros logros en la vida. En esa época se presentaba mucho ese caso, ¿no? En que se morían muy jóvenes las mamás, más que todo que los papás. A las mamás les ha tocado, yo diría que eso es un tema histórico de nuestro país, sobre todo en las familias campesinas. El papel de la mamá muchas veces fue el de mamá y papá, y el de hacer que los papás entendieran que a los hijos había que educarlos o ayudar por lo menos a la formación académica. Y eran ellas las que le decían a los papás, venga, yo tengo que coger a los hijos para que vayan a la ciudad o al pueblo a estudiar, porque los papás siempre pues muy impregnados de todos esos temas campesinos y quisieran que los hijos se quedaran allá trabajando. Por lo menos eso pensaba mi papá, pues que no tiene mucho estudio en la parte académica, pero sí mucho conocimiento del campo, y entonces quería que ojalá nosotros todos nos hubiéramos quedado allá. Pero bueno, cosas que se aprenden. Pero se va para adelante y usted, Claro que sí. me da muy cuenta, tiene sangre académica también, le ha gustado formarse mucho. ¿Cómo fue esa primaria entonces? Fuerte en el Líbano, como muy tranquila, muy fresca, ¿no? Sí, yo creo que, mire, pues mi mamá se nos llevó a todos, casi a 6, 7 de los menores para el pueblo, para el Líbano, de la finca del Líbano, para que estudiáramos. Ah, qué bueno. Y yo prácticamente ingresaba a la escuela cuando mi mamá falleció. Sí. Yo soy de los menores, otros 3 o 4 ya estaban en la escuela. Sí. Pero yo diría que fue gracias a Dios y a ella que logró que desde la finca nos viniéramos a la ciudad, al pueblo, para poder estudiar. Y si no, pues también la suerte sería otra, ¿no? Y una formación en la escuela fuerte, porque es que del Líbano han salido grandes pensadores y líderes. Mire, es que en esa época sí se estudiaba y había disciplina, y había, yo diría, el respeto no solamente por los padres, sino el respeto por un docente, por un profesor, porque eso era agüete. Sí, sí. Hoy usted ya no puede mirar un poquito la más regla. No, la regla y el rejo y de todo. ¿Así? Eso era en la escuela y a nosotros nos tocó eso. Entonces no solamente el respeto hacia los padres, porque si no también nos castigaban, sino también el respeto hacia los docentes en la escuela, en el colegio y eso. Y eso ayudaba a formar. Y como yo le digo a mis hijos, pues ya están un poco ya grandes, cuando contestan, Cornelio, ¿qué? ¿Qué? Señor, señora, porque es que usted después va a salir a otro lado y a cualquier aparecido que es su jefe va a tener que decirle señor o señora. Entonces, que uno retoma esto. Bueno, antes de ir a este primer corte, la escuela le fue muy bien. ¿No perdió años? No, en la escuela me fue muy bien. En el colegio ya de grandecito... Ya patinó. Ya más regular, porque es que ya como que se adapta uno más al tema de la ciudad, se adapta uno más con el tema de los amigos, ya uno aprende de los padres. A mi papá le gustaba mucho celebrar las fiestas y de mucho tiempo, entonces comienza uno a gustarle ya el traguito y ya uno a los 15, 16 años. Y estas muchachitas hermosas del Líbano. Y entonces, claro, todas esas épocas de estudiante ya en el bachillerato ya no son las mismas. No me quiso contestar lo de las niñas bonitas del Líbano, porque eso sí, para que siempre tenía un buen casting y juiciosas. Muy bonitas, muy hermosas las. Y juiciosas, ¿cierto? Y el Líbano siempre se caracterizó por ser un municipio donde estudiaba mucha gente, muchas partes del Tolima, del plan del Tolima. Iba mucho, habían colegios, estaba el colegio, el internado Manuel Mejía, mixto, el internado Instituto Técnico Industrial, el internado
Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario. Habían 5, 6 colegios de internados. De internados. Mixtos. Era un centro estudiantil muy grande, vuelvo y repito, para los años 80, 90. Sí. Y bueno, por eso habían mujeres bonitas y de todas maneras quienes estábamos ya en cierta edad nos llevaban a que ya no fuéramos tan juiciosos en el estudio. Claro que sí. Venga, brindemos por eso, mi estimadísimo. Muchas gracias. Representante. Nosotros que brindar. Qué día tan sabroso. Con la carga que hacía la pasaba muy bien. Bueno, termina, pero terminó el bachillerato. ¿Perdió algún año? Sí, claro. ¿Cuál? Yo perdí 2 años de ¿2 bachillerato. años? ¿Cuáles? Pues yo no diría que los perdí, yo los hice perder. Ah, sí, bueno. Porque estábamos en pleno furor de la rumba y las novias y el trago y toda esta cosa. Pero bueno, también aprovechamos mucho la vida del colegio porque yo terminé en el técnico industrial, Sí. en el Instituto Técnico Industrial, que eran en ese entonces los verdaderos técnicos industriales, que hoy ya desaparecieron, como desaparecieron los colegios técnicos agrícolas o técnicos agropecuarios, que desaparecieron y que habían muchos en nuestro departamento y en este país. Esos de los reveses que ha tenido la educación media en Colombia. Un colegio técnico en ese entonces no son los colegios técnicos de hoy. Miren, un colegio técnico de esa época, donde yo salí, salía usted todo un profesional, llámese fundidor, llámese ebanista, llámese electricista, llámese mecánico industrial, llámese motorista, llámese dibujante técnico, llámese motorista, toda una gama de especializaciones que usted hacía primero, segundo y tercero de bachillerato por esos talleres, rotaba por 7, 8 talleres. Ah, era técnico todo el bachillerato. Claro. No los últimos 2 años como ahora. Y entonces ya cuando usted llegaba a cuarto bachillerato, o sea, el noveno de hoy, hacía usted noveno, décimo, sexto y séptimo, porque cuando yo estudié había hasta séptimo, o sea, 7 años de bachillerato, Sí, no sí. 6 como ahora. Sí. Y entonces usted se queda esos 4 últimos años en el colegio que usted escogía después de haber rotado por ellos los 3 primeros años. Entonces yo, en el caso mío, fui metalista. ¿Ah, sí? Todo el tema de trabajo en lámina, estructura, rejas, toda una vaina de forjas, soldaduras, una vaina... Pues se aprendió harto porque Pero- le gusta la pasión. No, yo, Claro. hermano, yo ejercí esa profesión después de que terminé mi bachillerato con los hermanos en el sur del Tolima, en Chaparral. Allá tuvimos un taller que todavía lo tienen los hermanos, hace 45 años. Vea. Y de eso hicimos, yo diría que gran parte de lo que mi vida económica y de familia que hice del sur del Tolima fue con eso. Y entonces yo sí supe para qué fue eso, porque en esa parte del área técnica a mí me fue muy bien, porque hicimos muchas cosas. Mire, yo me acuerdo que por ahí el año 75, con mi hermano mayor, hicimos hasta las puertas y ventanas de la casa paterna del Líbano. Todavía existen, o sea, eso tiene casi 50 años, puertas y ventanas, que las hicimos siendo estudiantes. Yo era un estudiante por ahí de tercero bachillerato. O sea, de 13, 14 años. Entonces, eso ya hoy no lo hay. Un dibujante técnico en ese entonces era un arquitecto de hoy. Sí, sí. Un mecánico industrial era un ingeniero mecánico de hoy. Un ebanista, un electricista era casi un ingeniero electrónico, porque usted pasaba muchos años y se especializaba con unos docentes muy expertos, con colegios muy calificados. Como fueron también los técnicos agropecuarios que hoy desaparecieron. No, qué tristeza. Entonces, no. esto es un país que uno dice, la educación últimamente se ha convertido en un negocio y no Eso. una responsabilidad del Estado, al igual que la salud. Entonces, todos los tiempos han cambiado, yo diría que no para bien, sino para mal. Bueno. Desafortunadamente en muchos casos. Tenemos 2 minutos antes de este primer corte. Termina el bachillerato, formado muy bien, además ya trabajando, y se va para el sur, se va para Chaparral y después viene la universidad, ¿no? No, yo me fui para Bogotá en ¿Se ese fue a Bogotá? momento. Yo me fui a Bogotá a trabajar y estuve 2 años y medio en Bogotá trabajando en Cerraduras Yale. Ah, Yo pero trabajé allá como mecánico de mantenimiento industrial por mi profesión, que es Sí. el colegio. Me fue fácil engancharme en ese entonces, lo que no tiene hoy un bachiller, no es nada fácil. Y allá estudié en el SENA también, complementé y me presenté a la Universidad Nacional en 2 oportunidades, pero no fui capaz de pasar a la Universidad Nacional. Y entonces terminé estudiando en el SENA, mecanismos 1 y 2, y después me fui a Chaparral a los 2 años y medio y hice sociedad con mis hermanos mayores.
que eran también metalistas egresados del técnico industrial de Líbano. Ah, imagínense. Y allá figura todavía hoy Metalúrgicas Gaitán, en Chaparral. Ah, qué en el sur del bueno. Tolima. Oiga, qué bueno. Bueno, entonces se está en Chaparral, vivió un gran tiempo, ahora vamos a hablar de esa etapa ya en la parte de servicio a la comunidad. ¿Cuándo entra a Tolima? Estudia administración de empresas, ¿no? Sí, yo lo hice estando en Chaparral por allá como en los años 90, tal vez en el año 90, pues yo ya era concejal. Ya era concejal. Sí, claro, porque yo combiné el trabajo del taller con mis hermanos en una empresa que tuvimos muy importante, muy buena, porque parte de mi situación económica yo la definí en Chaparral, pues estoy hablando de los años 80 y 90, pero los complementé porque ingresaba a la política. En ese entonces Guillermo Alfonso era gobernador por decreto, cuando el presidente... cuando Virgilio Barco tal vez, y fue gobernador en el año 83, 84, y yo terminé siendo concejal suplente por Guillermo Alfonso, por el paisanaje, y entonces eso hizo mi incursión en la política, y luego posteriormente, fruto del trabajo en el consejo, aperturamos la Universidad del Tolima, la sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, que hoy estamos a puertas de convertirla en una regional de la Universidad del Tolima del sur del departamento, un proyecto ambicioso, muy grande, y allá logramos llevar las primeras carreras presenciales. Yo fui la primera promoción presencial en Chaparral, bueno eso, como administrador de empresas, fruto del ejercicio del consejo y de esto. Saludos, porque aquí seguimos tomando, estamos en la cava, mire, toda esta maravilla de vino que tenemos aquí. Y ojalá no se acabe tan rápido. No, ahí tenemos más, pues no se preocupe. Y qué chévere estar aquí con este invitado, en esa tertulia, conversando de la vida, porque ven al doctor Ángel María y tan, sí, unos del partido, pero no saben que eso viene de abajo, de trabajo. Y si uno conoce cómo es la base, que es lo que digo yo, cómo se forman las personas, si uno no la conoce bien, pues no va a poder gobernar bien, ni va a poder hacer empresa bien, pongámoslo así, tal cual. Nosotros ya regresamos, recuerden, vamos a una pausa, pero aquí en la cava vamos a seguir conversando con el representante de la Cámara, Ángel María Gaitán. Cocinando con Nena. Una vez más llegando hasta sus hogares con una receta fácil, rápida, pero sobre todo económica. Nena Inés les cuenta y los televidentes se saborean. Pasan los martes y jueves en las mañanas de la televisión de los ibaguereños en Cocinando con Nena. Espero que ustedes allá en casa lo puedan elaborar, lo puedan comentar. Cocinando con Nena. Regresamos a la cava con este magnífico invitado, representante de la población del Tolima. En el norte, en el sur, en el centro, ha tenido esa posibilidad de estar vinculado con todos nuestros paisanos. Don Ángel María Gaitán, pulido. Oiga, ustedes Salud. Estos brindis. Esto es de verdad. Van bien cargados de vino. No, ¿sí? esto es de verdad. Eso. Alguien me dijo, yo pensé que eso era Coca-Cola con agua. Y no, aquí estamos atendiendo bien. No, pues así se ve, aquí viene unos por 8 días. Y mira, desde acá alcanza a ver la botellita de vino ya. No vamos a decir la marca, pero vea. No, y está la cava. Todo eso lleno por todos lados. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro programa y con todos ustedes que saben que ya ven el programa brindando, como esto va después de las 10:30 de la noche. Entonces ya muchos que van viendo el programa y se toman una cervecita, se toman brindando con nosotros y se disfrutan este programa que quiero agradecerles también a nivel nacional, ha tenido una gran aceptación. Dicen, bueno, qué chévere, que puede conversar. Excelente. Tomándose uno y compartiendo un buen momento. Bueno, un muchacho formado, bueno, criado en el Líbano, bien formado en la parte académica y también ya de trabajo técnico, se va a Chaparral. Y allá empieza a hacer política.
esa política de los que estudiamos, porque bueno, aparte de esto, para hacer estos programas he preparado en gestión pública, tú no vas a hablar de la gestión de los proyectos, de la gestión, no como digo yo, con muchos políticos que me disculparán, que es que en Pan de Azúcar, en Ibagué, vamos a lanzar un satélite con 1000 micros satélites para hacer internet del Tolima, ¿no? O sea, alguien me decía, echamos muchos globos. Usted sabe de qué le estoy hablando. Llega a Chaparral en esa política donde no les pagaban, donde era honoris causa. ¿Cómo así? ¿Cuántos años tenían cuando se lanza al agua en esto? Yo tenía 24 años, yo diría que muy joven, y estaba soltero. Yo en Chaparral, llegó por esa época, fungía como gobernador por decreto Guillermo Alfonso Jaramillo en su primer periodo como gobernador de Tolima, y fue el que nos impregnó y me hizo meter a mí en la política. Yo inicié como concejal suplente, eso se acabó hace muchos años. Ya era concejal principal y suplente. Ahora va el primero, segundo, tercero, y yo ahora me quito, usted sigue. El número de concejales de acuerdo a los que elija el pueblo, y esos son. Pero esa labor la ejercíamos a honoris causa, o sea, totalmente gratis. Yo creo que la gente reconociera más bien el liderazgo y el trabajo de las personas, de la ciudad, del municipio. Y así lo hicimos nosotros. Es más, porque nosotros teníamos muy buenos referentes, como era Alfonso Jaramillo Salazar, el exministro, el señor padre de Mauricio y de Guillermo Alfonso. Y de niño yo conocí pues las grandes procesos que él lideró en el Líbano y en todo el norte del Tolima y en el Tolima. Yo me acuerdo que no solamente por el norte, sino por el sur, yo después de estar radicado en Chaparral, iba a muchos municipios del Tolima y encontraba los hospitales, los puestos de salud, las plantas de tratamiento con el nombre Alfonso Jaramillo Salazar. Temas que dejaron nuestros mayores. Y además tenían visiones y lo hacían. Pero, es que claro, trabajaban, o sea, como no andamos rajando, andamos trabajando. Total. No, y que se administraban los recursos públicos de manera transparente y de manera decente. Eso caracterizó siempre a Alfonso Jaramillo Salazar y a su señora esposa, doña Hilda Martínez Jaramillo. Y bueno, los hijos no lo han hecho tan mal. Yo me vinculé, mis primeros votos los di por Alfonso Jaramillo Salazar, después por Guillermo Alfonso cuando era quien estaba al frente del Partido Liberal. Y también después hasta cuando rasgó la credencial de liberal, aquí en Ibagué, fue como en el año 2000 tal vez. Sí, algo así. Y luego vino Mauricio y con él seguimos, y yo creo que venimos muy bien agenciados políticamente. Hablo bien agenciados en el sentido de que han sido políticos respetados, políticos con mucha autoridad moral, la que hoy no se tiene. Hoy desafortunadamente el político hablan 50.000 cosas y razón tiene la gente. Son muy poquitos. Voy a retomar. Fue concejal a honoris causa, ¿cuántos periodos? Casi 13 años. 13 años. En Chaparral. Sin un peso. Sin un peso. Tal vez por ahí el último ya como en el año 90 y pico. Ya empezó a entrar alguito. Que pagaban tal vez el 70% de lo que se ganaba de un salario diario. Exactamente. Y era pues tal vez 4 o 5 meses al año. No, que no cae mal. O sea, yo no peleo contra lo que cae mal cuando se trabaja. Sí, claro. Cuando se trabaja por el pueblo. O usted se piensan los intereses colectivos. Exactamente, así hablan bonito los que están. Entonces, yo no peleo contra eso. Lo que pasa es que cuando ya se llevan un dinero y otros más y no hay resultados, y no hay sino promesas, o estoy equivocado. Sí, total. Desafortunadamente nosotros, y yo me incluyo porque pues formo parte de la clase política. Sí, uno no se puede excluir tampoco. Formamos parte de una profesión bastante estigmatizada, bastante cuestionada y con toda la razón por el pueblo colombiano, porque hablar del político es sinónimo de mentiras, de corrupción, de promesas, de incoherencias y de todo lo que usted quiera decir, menos la responsabilidad que se asume cuando se está en las campañas, y de lo que se tiene que hacer es todo lo contrario lo que se hace, desafortunadamente, por la inmensa mayoría. Hay excepciones. Es que hay excepciones, hay gente muy buena. En las corporaciones públicas hay excepciones,
pero cada día son menos. Hay gente muy buena y eso también toca decirlo, bueno, que le caiga el guante que lo chante, pero también hay campañas en las cuales uno escucha el discurso, es más, el discurso no lo hay y no se escucha, ¿sí? Porque no hay una gestión por proyectos, que es lo que hablamos de la gestión pública, Claro, ni por las cantidades de ejecución que sean positivas y no negativas, porque eso también entra dentro del proceso. Y yo venía el cuento de los satélites, y echan un poco de cuento que parece que no investigaran, más de uno mira, pero ¿cómo así nosotros? Sí, pero entonces hoy en día a mí me tocó hacer un trabajo político, por eso también estoy haciendo este programa donde le decían a usted, hable lo que ha hecho, y es lo que yo siento en campaña, le digo, ¿usted qué va a hacer? No, yo quiero hacer la avenida tal, ¿cómo la va a hacer? Estamos pensando, usted es político. Mire, es que la primer mentira comienza cuando el político que aspira a una corporación pública, llámese consejo, llámese asamblea o llámese el Congreso, comienza a hablar de las obras que él va a hacer, y eso es una gran mentira. Eso lo iba a decir yo. Mire, porque lo primero, usted tiene que apostarle a la clase política que en sus funciones por constitución y por ley son claras y expresas, que es lo que hace un concejal o un diputado, un congresista. Lo primero, no puede hacer obras, porque eso es mentira, no ejecuta absolutamente nada. Eso lo hace el gobernador, el alcalde y el presidente. Entonces no puede decir que yo voy a hacer la obra. Claro que tiene que tomarse entonces de la mano del alcalde o del gobernador o del gobierno nacional para que en el plan de desarrollo esas propuestas que usted tiene se puedan hacer para que las lidere el alcalde dentro del plan de desarrollo. Por eso se llama gestión. Gestione. Esa es una tarea, por ejemplo, en el caso del congresista, son tres funciones muy puntuales: la gestión que adelanta y el acompañamiento que adelanta con los alcaldes y el gobernador de su región. En el caso del parlamentario, que representa la región, distinto al senador que representa el país. Es acompañar a los alcaldes a eso. Pero lamentablemente nuestro Estado está diseñado para otras cosas menos para hacer lo que hay que hacer, para responderle a la gente. No puede ser el papel de un congresista estar mendigando de ministerio en ministerio como un mendigo pidiendo con un alcalde una horita, un pequeño recurso. Entonces, porque lo que se tiene que hacer desde hace mucho rato, estás planteado en la Constitución del 91, hace 20 años, todos unos procesos de descentralización. Exacto. Descentralización con autonomía administrativa y presupuestal, y no hacer el papel que hoy hace el Congreso, porque entonces termina el congresista en manos del ministro o en manos del gobierno de turno. Sí, señor, yo le doy para la obra que usted necesita ya, pero me tiene que aprobar la tributaria. Pero, ojo. ¿Sí me entiende? Entonces termina usted siendo como lo hace hoy el alcalde con los concejales o el gobernador con los diputados, ofreciendo dádivas para que le aprueben el plan de desarrollo, para que le aprueben un proyecto, llámese de acuerdo, un proyecto de ordenanza o un proyecto de ley en el Congreso. Es que eso, desde ahí comienza toda esta debacle que me parece que ha hecho mucho daño, porque no hay una verdadera descentralización, donde el alcalde cuente con los recursos y para que o el Consejo, la Asamblea o el Congreso no sea lo que yo he dicho, un apéndice del Ejecutivo, porque terminan los concejales como que a ratos poniendo más en cintura al alcalde o los diputados al gobernador, y entonces terminan convirtiéndose como si fueran funcionarios o del gobierno departamental o el congresista un funcionario del gobierno nacional. Pero es que en el papel lo dice, según el marco del BID, que Colombia es de los países más dinámicos en la descentralización, en el papel del BID, ¿no? Pero aquí en la realidad es otra. La realidad es otra. No se da. Son municipios que penden, son municipios, yo diría como que se remontan a la época de la conquista de los españoles, municipios arcabaleros, que administran sus impuestos predial de industria y comercio y el resto vaya pida a Bogotá, al virreinato de Bogotá. No puede ser. ¿Y por qué no se hace productivo las entidades que son No, porque no hay mixtas? las verdaderas reformas administrativas, las verdaderas reformas políticas y la verdadera descentralización. ¿Y por qué no lo hacen? Porque siempre desde arriba quieren seguir manejando el control del país, y eso ha surgido desde hace 100 años. Por eso no se hacen las grandes reformas en este país. El campo viene pidiendo a gritos hace más de 100 años las reformas para los pequeños productores. Es más, que en esta época de pandemia fueron los que salvaron este país produciendo alimentos.
y no les dan trato ni de segunda ni de tercera, parecen pues de quinta o de sexta. Bueno, ahora yo me lo voy para el otro lado. Claro que sí. Cuando fue diputado, le tocó en el gobierno de Luis Carlos Delgado, y ustedes tenían unos manejos de unos recursos en los cuales, bueno, no hablemos de juegos nacionales porque ya él estuvo aquí en el programa y nos aclaró el problema, porque también supuestamente era responsabilidad de ustedes como asamblea, de la gobernación, del consejo y de la alcaldía. Eso quedó listo, que ustedes no tenían. Pero yo cuando el gobierno de Luis Carlos fui funcionario con Luis Carlos. No fue funcionario, no fue diputado, no, fue fui diputado hasta cuando el gobierno, mire, yo estuve cuando Guillermo Alfonso volvió por segunda vez a la gobernación, cuando vino Jorge García, que fue gobernador 2 años, cuando vino después Fernando Osorio, Cuenca, cuando vino después Óscar Barreto por primera vez. Y hasta ahí me retiré. Yo estuve con 4 gobernadores, 12 años, y luego fui al gobierno departamental con Luis Carlos Delgado Peñón. Ahí sí ya secretario, que fue donde le tocó ese chicharroncito. Yo me estaba atrás, menos mal que está aquí sentado y la clara, la verdad que salud por eso. Brindemos. Como diputado, ¿cómo fue el trabajo con estos recursos para el gobernador? ¿No había mucha talanquera? No, mire, yo creo que hubo una asamblea. Pues yo venía de estar 12 años en la asamblea, pues conocía pues el comportamiento del diputado y el manejo de la asamblea que tenía que hacer el ejecutivo. Por eso yo comento cosas como por eso es que hay que ser ejecutivo. Y sencillamente lo que se tiene que buscar es con sus aliados conformar unas mayorías que hayan aprobado ese plan de desarrollo. Y nosotros por fortuna llegamos con unas mayorías. Llegamos cuando llegó Luis Carlos, porque yo fui secretario general. Y entonces no hubo problemas para conformar esas mayorías que apoyaran la propuesta, el programa de gobierno de Luis Carlos, que es la base para realizar el plan de desarrollo. Sí. Y yo como secretario general, pues lo que hacía era, entre tantas funciones, el enlace político entre la asamblea, las relaciones entre la asamblea y el gobierno departamental de Luis Carlos. Y se logró, yo diría que yo estuve ahí cerca de 1 año y medio, armonizaron muy buenas relaciones y se avanzaron en los temas de aprobación del plan de desarrollo, para poder presentar, entre esos, un tema tan importante, el más fundamental que hizo Luis Carlos, que seguramente tuvo que lo comentaba aquí, el contrato plan del sur del Tolima. Exacto. Fue la mayor gestión que se hizo. Mire, ese contrato plan del sur venía casi por cerca de 3 billones de pesos. Con Luis Carlos avanzamos en más de 1.200.000 millones de pesos en materia vial para el sur del Tolima, porque era el contrato plan para esos municipios que tenían muchas necesidades básicas insatisfechas, que tenían problemas de infraestructura en vías. Y desde ahí se comenzó, se le hizo una gran inyección en vías, en infraestructura. Ese gran cambio al sur, porque se creció muchísimo. Y yo creo que ha sido como un tema después de los gobernadores que siguieron a Luis Carlos, para poder hacer que hoy el sur tuviera las vías que tuvo el norte hace 50 años pavimentadas. Que toca volver a meter la mano. Entonces, porque era una desigualdad como la que existe hoy en este país y desde nuestro país para el mundo, una desigualdad enorme en muchas cosas. Bueno, ¿nos vamos a un corte otra vez? Ya saben, estoy brindando. Vamos a un corte, a todos ustedes también, ya vamos a regresar. Pero por favor, doctor Ángel María, usted sabe que esta es su casa. Don Cornelio también está brindando con nosotros, igual como todos en casa. Yo aprovecho. Está calentando ya. Yo creo que ese tema con vino se vuelve más emocionante el diálogo. Totalmente. Ya regresamos, estamos en La Cava. En el canal PC, pues, es el único canal de televisión que tenemos acá a nivel local en Ibagué. Yo era una persona muy pendiente a las 8 de la noche de las noticias. Es un canal muy importante para la región y especialmente para Ibagué. Y es el canal que a mí me gusta porque son las notas que da uno aquí al Tolima, donde yo veo a mis amigos músicos, pintores. La realidad que sí hay noticias que de los barrios y de muchas partes que nadie se preocupaba por eso, y entonces siempre hacen como una ronda pues para publicarlo lo más importante, lo más resaltante en los barrios y en la ciudad.
El canal PIC y PIC Noticias en el corazón de los televidentes. Somos la imagen y la realidad de nuestra región. El canal donde usted sí se ve. En PIC Noticias, 365 días al año, estableciendo contacto entre la comunidad y sus momentos. Los positivos y los complicados, los destacados y los desconocidos, todos pasan y seguirán pasando por nuestra pantalla. PIC Noticias continuará cubriendo todo lo que interesa a sus televidentes y generando opinión en los ibaguereños. PIC Noticias. Bueno, y continuamos en esta charla que ha sido bien deliciosa, bueno, como todos los programas, pero hoy con Ángel María Gaitán Pulido, representante de la Cámara por el Tolima, pero recorrido desde consejos, diputados, trabajando también como empresario y también de muy joven, formado para salir adelante con su familia. Que lo primero que es la política es la familia. Si usted no tiene buenas normas políticas en su familia, no puede esperar nada más para más adelante. En absoluto. Saludos, pero es que está aquí, vamos a saludar. Vamos bien, pero esta vez sí nos acompaña. Y va a mejorar más, yo creo. Está muy bueno este vino, de verdad. Y a todos ustedes, siempre los invito a que tomen un vinito, nos acompañen en sus casas. Bueno, representante a la Cámara por el Tolima, ya en dos periodos, ¿cierto? Sí, señor. Ya, 2 años. ¿Cómo ve la realidad? Hablemos ya del departamento de Ibagué a nivel político. La realidad política. Sí. No, incierta. Incierta la realidad política de Ibagué, incierta la realidad política del Tolima y mucho más incierta la realidad política del país. Porque desafortunadamente la clase política tradicional, los partidos tradicionales, cada día, mucho más lejos del pueblo colombiano, de interpretar al pueblo colombiano en la búsqueda de la solución de las necesidades. De unos estados que se vuelven impotentes y se alejan también en cabeza de los gobernantes, llámese el alcalde, el gobernador y por supuesto un presidente. Se olvidan y miran desde donde están, de ahí para arriba, y se les olvida mirar de ahí para abajo, que es donde están la inmensa mayoría de la sociedad, del pueblo de Ibagué, del pueblo tolimense y del pueblo colombiano. Cuando usted eso lo pierde de vista, es como cuando usted pierde de vista su origen, de dónde viene, quién ha sido. Sí. Y por eso yo tendré que hoy de pronto reconocer algo en el gobernador Orozco, pero él es impuesto ahí. Él no tenía todos los pergaminos, ni el bagaje, ni la experiencia política para llegar. Lo que pasa es que ahí lo impusieron ahí. Pero reconozco en él un hombre decente, un hombre que trabajador, trabaja, sí. Y es un hombre de base que viene de un estrato social bajo y ha hecho unas cosas muy importantes, que sí. Ha sido referente desde el Tolima para Colombia. Exactamente. Eso es bueno y eso tiene que uno también. Pero de la clase política que hoy goza de todo, yo diría que el desprecio, el desánimo, la maladversión del pueblo colombiano, esa es la clase política de hoy, y el pueblo colombiano tiene toda la razón. Una cosa es el discurso en la plaza pública. Exacto. Y otra cosa es la incoherencia en la corporación pública. El decir y el hacer. Y llámese el Congreso. Y en este caso el Congreso, pues ni qué decir. Es un Congreso y una clase política totalmente desprestigiada, que avance alimentan las élites políticas de los partidos tradicionales y lo que hacen es impregnar a sus miembros de los partidos en el Congreso. Es una realidad. Es una realidad. El Congreso hoy es un apéndice del Ejecutivo. O sea, es un Congreso que depende que le diga el presidente y que ofrezca el presidente con sus ministros, eso aprueban. Así es. Así es sencillo. Eso no tiene, entonces por eso, pero sí se han olvidado de hacer las grandes reformas que reclama el país y que viene reclamando, y que hoy todos esos brotes de insatisfacción, de los paros y toda esa vaina que hubo en un momento tan difícil como el de la pandemia, que golpeó a toda la humanidad,
Pero eso venía de antes. Sí, claro, pero entonces revientan en esos momentos cuando si hay inseguridad, si hay inconformismo, si hay todo esto es porque algo está pasando. Eso no sucede si en la familia se desintegra la familia, es porque algo está pasando, la pérdida de principios y valores. Por eso hablábamos del principio de la política. Y entonces hoy en la política está sucediendo lo mismo. El pueblo colombiano no se siente representado en lo más mínimo en la clase política y mucho menos en la clase gobernante, porque desafortunadamente todos los temas de corrupción, y en el caso del Tolima, que no es la excepción, porque el Tolima se costeñizó. No este gobernador, sino el jefe de este gobernador, costeñizó el quehacer de la política en el Tolima. Aquí parece que todos los tolimenses tuvieran precios, los que valen un tamal, los que valen 20.000 pesos, los que valen 500, 1 millón, 10 millones, la compra de alcaldes, el sectarismo, la exclusión, y sencillamente pensar que es que se nombran gobernadores para él y 2 o 3 amigotes, para enriquecer a unos pocos y para excluir a los alcaldes y a quienes no los apoyaron. Eso me parece una vaina desastrosa. Y si eso sucede por el Tolima, pues por el resto del país, si por aquí llueve, por allá no escampa. Sí. Un gobierno que se alejó totalmente, un gobierno que no quiso ni siquiera dialogar con los jóvenes, que nunca dialogó con los campesinos, nunca dialogó con los estudiantes, que las reformas a la educación, a la salud que hoy han hecho crisis, se han agudizado, no se enfrentan esas grandes reformas, las reformas a la justicia, a las altas cortes, las reformas políticas. Todo eso hay que hacerlo. No puede ser posible que un congresista hoy nos ganemos 34 millones de pesos y todavía estemos esperanzados en qué más nos puede dar el Ejecutivo Nacional para nosotros poder venir a hacer política. Y las propuestas de la región pasan a un segundo, un tercer plano. O esas se negocian en el Congreso dependiendo cuál sea el interés del gobierno nacional. El que más tenga ahí la forma de moverse, el que más puede llevar a su departamento, hablemoslo así. Así, exacto. Entonces me parece muy triste que eso esté pasando. Por eso yo creo que ojalá la gente que tiene el arma más contundente, que es la cédula, exactamente, sepa votar. Porque por esta época eso aflora la plata. Al Congreso son los que pagan. Sí, allá al Congreso no llegan muy poquitos, digo, unas contadas excepciones. Sí. La inmensa mayoría, el 95% del Congreso llegan es porque se gastan. Usted encuentra candidatos al Senado hoy que se gastan 20.000 o 30.000. Yo no sé cuántos irán a ganar los dirigentes, algunos dirigentes del Tolima. Pero yo me gasté 250 millones de pesos en la primera campaña. En la segunda me gasté un poco por ahí de 500 millones de pesos. Pero ahorita hay que gastarse en 3.000, 4.000 y senadores de 15 y 20.000 millones. ¿A qué van al Congreso? 15 y 20.000 millones, claro. Eso es mucho dinero. Entonces eso no tiene sentido. Entonces, por eso le digo yo, y desafortunadamente, como que no hay en el corto plazo una luz de esperanza. Si el pueblo colombiano reacciona como creo yo va a reaccionar, le van a dar un golpe a la clase política tradicional, a los partidos tradicionales, y ahí también va a estar mi partido. Sí, visualiza ese cambio y ese golpe tan fuerte. A nivel nacional, mire. Que eso va a afectar el primer año de gobierno, ¿no? Claro, los partidos tradicionales van a perder muchas credenciales, tanto en Cámara y Senado, Partido Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático, la Radical, la U, todo eso van a perder, y los partidos alternativos van a surgir. Y la gran sorpresa se puede dar en la elección de presidente. Aquí están sucediendo muchas cosas que, vuelvo y repito, el pueblo colombiano ya no come más cuentos. ¿El Congreso sí va a cambiar? No, pues que va a cambiar. Mire, este país no cambia vía Congreso, este país cambia con un presidente que quiera hacer los cambios. Y para eso coge el Congreso y hace los cambios con el Congreso, porque es que, vuelvo y repito, el Congreso es un apéndice del Ejecutivo. Al Congreso no es sino que le ofrezcan cosas y aprueban lo que sea. Entonces eso tiene que ser un presidente para que haga las grandes reformas en este país. Tal cual. De resto, así es. Porque uno encuentra hoy que un buen congresista es el que viene y trae una partida de 50 millones o de 100 o de 200, pero aprobó todas las tributarias. Pero aprobó que se hiciera el fracking en Colombia. Pero aprobó que se tomen una serie de decisiones en este país que uno no las puede entender. No, pero es que si comparamos 50 y 100 millones, que no es nada, que eso son unos postes. ¿Sí? Sí, claro. Que son unos postes. Hay otros que les dan más,
que les dan más, pero resulta que es que eso que le den más es sencillamente para los negocios que se hacen con los alcaldes. Allá le mandó 10.000 millones y entonces de ahí tiene que salir parte de la campaña de él allá en ese pueblo y para gran parte del departamento. Esa es la realidad de la política. Cuando daban las partidas, todo eso se negociaban con los alcaldes. Eso no es un secreto para nadie. Lo que pasa es que a algunos no les gusta que uno diga esto. Sí, claro. Pero yo siempre lo he dicho en el Congreso, le digo, o es que piensa que al Congreso llegamos que los más inteligentes, al Congreso llegan los que más plata gastan, en su inmensa mayoría, vuelvo y repito. Porque hay unos que no. Y por eso el Congreso hoy desfilan, proponiendo y diciendo, pero no haciendo, y no van a hacer, seguramente que no hacen, totalmente contrario allá hacen a lo que vinieron a plantear acá. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta con respecto a todo esto. Vamos la palabra, toca mojar la palabra porque eso viene de otra. Muy bien, muy bien. Ustedes están viendo, sí. A mí me preocupa algo ya hablando de los senadores. Es que en el Tolima, vamos a hablar del Tolima, solo tenemos un senador en este momento. ¿Sí? Bueno, supuestamente hay dos. Es que no sabemos vender porque votan por los de afuera. Yo digo, tolimense vota, tolimense, porque es que el senador, si usted lanza al senador, me lo puede encontrar así en la Plaza de Bolívar, así se me esconda donde sea, allá lo voy a encontrar y le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué llegan del Huila, del eje cafetero, de la costa y uno que otro para el valle, y se nos llevan los votos y no podemos tener más senadores? ¿Sabe? Mire, es una pregunta en el caso personal y de nosotros como el Partido Liberal muy importante. Nosotros, lo primero, hace 4 años en la elección pasada con la doctora Olga Beatriz, fue fórmula mía, ella al Senado, yo a la Cámara. Ella sacó cerca de 47.000 votos. En el Tolima sacó 24.000 y se sacó tal vez otros 23 por fuera. Es una muy buena votación para el Senado. Pero no le alcanzó. Necesitaban el Partido Liberal 65.000 votos para llegar, le faltaron casi 20.000. El tolimense, pues siempre ha demostrado, a excepción de los que utilizan la plata como forma para conseguir votos, terminan consiguiendo ciertas votaciones acá. Los que no le invierten todas esas platas, pues no tienen la respuesta del pueblo tolimense, desafortunadamente. Eso le pasó a Olga Beatriz con el Partido Liberal. Yo saqué más votos que ella en el Tolima a la Cámara que ella al Senado. Y se nos quemó. Nosotros hoy, pues, somos conscientes de que no tenemos la fuerza suficiente para tener un senador, no para tener un candidato, porque nosotros preferimos tener senador que candidato del Tolima. ¿Y de qué nos sirve nosotros tener candidato? A mí me tocó transitar solo en estos 4 años con un gobierno que no se identifica en absolutamente nada frente a los temas del país. Por eso yo me hice a un lado. Lo primero, porque no apoyé a Duque. Lo segundo, porque yo no concibo que es que aquí le tengan que dar a usted un peso para que apruebe lo que el gobierno quiere. Yo no comparto con eso y por eso mis posiciones siempre fueron. Yo aprobé todas las mociones de censura, no aprobé ninguna tributaria y siempre hice los cuestionamientos y los debates tanto en la comisión como en las plenarias. Y mis posiciones siempre fueron innegociables y serán innegociables porque son los intereses de este país los que no se pueden negociar, sobre todo los de los más débiles. Y por eso nosotros hoy tomamos una decisión de apoyar a un compañero nuestro de la Cámara, José Luis Correa, que aspira al Senado, liberal. Fue elegido el mejor representante a la Cámara en el año 2019, de todos los congresistas. Y no elegidos por nosotros, sino por las entidades que hacen el seguimiento al trabajo político que hacen los congresistas en el país. José Luis Correa es un médico de 30 años, es un deportista consumado, es campeón suramericano y panamericano de karate, es vecino nuestro de Caldas. El Tolima tiene identidad regional porque nosotros tenemos que pensar en los temas de región, los temas que estamos hablando, qué queremos hacer ahora, pero que eso tenga vigencia para entre 40 y 50 años, y no qué hacemos ahora pensando en las próximas elecciones. Ahí hay temas muy importantes en materia vial, en materia de turismo, en materia de infraestructura y en un tema tan crucial como el tema de la salud. Él es médico, con maestrías
en gestión pública en salud y consideramos que es un buen aliado y de unas posturas ideológicas muy similares a las nuestras. Por eso nosotros hicimos unos procesos con el directorio departamental liberal y el directorio municipal de Ibagué para que en medio de tantas aspiraciones buscáramos lo que más le convenga al Tolima. El Tolima está vinculado a la RAPE del eje cafetero. Sí. Que me parece fue un tema muy acertado que hizo el gobernador Orozco, vincular al Tolima. Acá unos temas comerciales que tenemos que hacer, los vínculos regionales y todos los vínculos de desarrollo social y económico que tenemos aquí el Tolima con el eje cafetero. Y entonces esto no es un tema de un parlamentario, esto tiene que ser un tema de la clase política del Tolima y de la región. Y de compromiso. Y de compromiso para impulsar los grandes temas, porque no es lo mismo sentarse Ángel Gaitán con un ministro a que se sienten 6 parlamentarios y senadores con un ministro. Eso usted lo sabe, eso aquí pasa como... Y necesitamos que los próximos se unan. De la mano de los a la gobernadores. Cámara y no hacen palo allá mismo en el Congreso. Mire, no, nosotros trabajamos, yo hice este trabajo de la mano con los parlamentarios del Tolima. Hicimos algunos procesos importantes. Lo que pasa es que hay algunos que les gusta sacar pecho diciendo que fueron ellos solos. Nosotros el sistema de transporte público integrado de Ibagué, eso es un tema que lo hicimos todos. El tema de la recuperación de los escenarios, el Coliseo Mayor lo hicimos todos. El tema de viales que hicimos para el sur lo hicimos todos. El tema y el acompañamiento del gobernador para los temas del Federico Lleras y el Limonar lo hicimos todos. Ah, qué bien. Y eso es bien y me parece. Lo que pasa es que hay algunos que son más protagonistas que otros y son más allegados al gobierno, entonces terminan diciendo es que fui yo y bueno. Pero bueno, aquí eso está bien, pero lo importante es que podamos abordar los temas del Tolima con visión regional y con visión nacional, pero para eso necesita peso político y no terminar Ángel Gaitán solo como terminó, sino que tengamos más que candidato al Senado, senador, y ese es un hombre joven. José Luis Correa es un chino supremamente inteligente, tiene 30 años, ya fue elegido con 26 años en la Cámara de Representantes porque es compañero nuestro. Y ahora sí, y ha demostrado que aquí tendrá que volver, porque si hace las cosas bien, tiene todo un futuro político por delante, y si lo hace bien aquí volverá, y si no lo hace bien, pues sencillamente... Y ojo que lo tenemos ya aquí, ya chequeado en el programa, así como claro. Lo vamos a hablar aquí y en la nosotros Cámara. aquí no hicimos esos acuerdos como aparecen en estas épocas, haciendo negocios económicos, la inmensa mayoría, nosotros no hacemos, si nos hemos elegido con escasos recursos, nosotros no necesitamos aquí de andar con los maletinados llenos de plata, comprando conciencias y haciendo 50.000 vainas que se ven acá y que son patrocinadas por dirigentes de acá, lamentablemente. Y eso entonces degrada el quehacer de la política y nos pone a todos contra la espada y la pared. Yo por eso, ¿cómo yo puedo terminar gastándome 1.500 millones o 2.000 millones para el Congreso? No, y para saber que allá usted termina enfrentado a su mismo partido y a muchos, porque le toca uno terminar diciendo cosas que no les agrada a muchos y que entonces termina uno siendo como bicho raro, y por eso prefiero dar un paso al costado. Doy un pasito a la izquierda para que podamos tomar otras decisiones de futuro. Bueno, le damos aquí las gracias al representante a la Cámara por el Tolima, Ángel María Gaitán Pulido ya. ¡Salud! ¡Salud! Muchas gracias por estar en la Cámara, ¿yo? A usted muy amable. Este programa está abierto para todos, para que vengan a hablar, para que aclaren situaciones también, porque aquí los dejamos que digan, pero también que aclaren. Total. Cosas que de pronto quedaron mal, o decirle, vea, usted hizo esto porque lo hizo, y que queden todos bien informados y saquen sus conclusiones. La Cava, regresaremos en 8 días. Reitero los agradecimientos. Ángel Gaitán, como lo conoce el representante de la Cámara, muchas gracias por estar con nosotros en La Cava, y nosotros nos veremos dentro de 8 días aquí en esta tertulia, y siempre salud por todos ustedes. Nos veremos en la próxima Cava.